Le damos la bienvenida a nuestro programa de Jesús Evangelio, en el cual seguimos fortaleciéndonos sobre qué es lo que nos dice la Iglesia, qué es lo que debemos aprender constantemente y hacia dónde nos debemos de direccionar nosotros como vocacionados y como personas llamadas a evangelizar y anunciar el mensaje de Dios a todos nuestros hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro programa de Jesús Evangelio, en el cual vamos a seguir fortaleciendo y reflexionando conforme a lo que nos enseña la Iglesia, el Evangelio en su palabra y lo que nosotros desde nuestra experiencia podemos manifestar. Mi nombre es Wilson, soy seminarista del Seminario Nacional de Cristo Sacerdote. Llevo cursando lo que es el grado de tercero de Teología y en el cual sigo preparándome para mi ministerio sacerdotal. Y aquí estoy con mi compañero Sebastián para dar inicio a este programa. Gracias, Wilson. Qué bueno es poder encontrarnos en este espacio de Jesús Evangelio, donde nos encontramos para compartir la palabra, para saber más de ella y para poner eso en práctica que Dios nos dice a través de su palabra, ponerlo en práctica en nuestra vida. Como lo dijo Wilson, mi nombre es Sebastián Hernández, soy seminarista del segundo año de Filosofía aquí en el Seminario Cristo Sacerdote, y qué bueno es poder compartir con ustedes en este día. Y nos introducimos a esta primera sección de escuchar la palabra de Dios. Vamos a mirar qué es lo que nos trae el seminarista José Luis, qué es lo que nos va a decir y por qué es importante también nosotros escuchar la palabra, para qué la escuchamos, hacia dónde nos direccionamos y desde esta parte del Evangelio, qué queremos aprender, para que nosotros constantemente nos introduzcamos a aprender sobre la palabra de Dios en medio de la iglesia para hacer la vida en nuestras vidas. Un saludo a todos. Iniciamos esta nueva sesión, Escucha la Palabra, donde meditamos el primer libro de Juan, en el capítulo 4, versículos del 7 al 8, donde se nos dice que nos amemos los unos a los otros, ya que el amor es de Dios, y el que ama nace de Dios y conoce a Dios. ¿Qué tan importante es hoy en día saber amar? ¿Qué tan importante es hoy en día brindarle ese amor a los demás? Qué tan importante en nosotros saber que el amor está rodeando nuestras vidas, que el amor ayuda a acrecentar nuestro conocimiento. Qué tan importante es que nosotros sepamos expresar ese amor a través de la cotidianidad, a través del trabajo y de todo eso que hacemos. Y qué bueno es que nosotros sepamos expresar ese amor a nuestras familias, que es el núcleo principal donde nosotros nos formamos y se nos brinda el principal amor, a nuestros hermanos que también nos enseñan cómo es el amor, y a nuestros amigos que a pesar de muchas veces estar a la distancia o incluso cerca, nos enseñan a amar, nos enseñan a cada día ir formándonos en ese amor que es tan importante en nuestras vidas. Nosotros también debemos entender que el amor nos ayuda a perdonar, el amor nos ayuda a entender a los demás. Nos dice San Pablo, el amor es soportarse los unos a los otros. Y en efecto, amar significa también nosotros saber entender a los demás, entender que las personas no piensan igual a nosotros, entender que las personas a veces tienen una visión distinta del mundo a nosotros y que no por eso están equivocados, no por eso tienen una visión errónea, sino que simplemente es distinta a la de nosotros. Por eso, qué tan importante es nosotros llevar cada día ese amor a los demás. Y cuando nosotros expresamos ese amor a las personas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, estamos reflejando el amor que Dios nos da a nosotros, ya que el que ama es amado. Y entonces, de este mismo modo, sabemos que el amor siempre está rodeando nuestra vida, porque cuando nosotros brindamos ese amor, reflejamos todo eso, aquello que Dios nos da, todo ese amor que Dios se encarga de brindarnos a nosotros. Porque el que ama significa que ha recibido amor, porque si no, ¿cómo sabría cómo amar? Por eso, qué tan importante nosotros saber expresarnos, saber amar a los demás, saber decirles, te quiero mucho, te amo, pero en un sentido en específico, sabiendo que nosotros somos importantes en la vida de ellos. Y nosotros también debemos entender que el amor nos da una capacidad de razonar de manera distinta. Y también qué bueno es meditar el amor y aplicarlo en lo que se aplica a este tiempo, que es el ayuno, la oración y la penitencia. El ayuno, que no solamente consiste en ayuno
material o los alimentos, sino también nosotros dejar cosas atrás que quizá nos hacen daño, ayunar de todo eso, dejar todo eso atrás. La oración, que es tan importante en nuestra vida, en la vida de un cristiano, en la vida de las familias, en la vida de la parroquia, que cada día nos enseña a acercarnos más a ellos. La oración, que es el centro espiritual, el centro de la vida de todo cristiano. Por eso la oración no se puede dejar de un lado, sino que nosotros siempre debemos decir, la oración debe ser el principal motivo de mi vida. También la penitencia, que va muy ligado a lo que decía sobre el ayuno, dejar cosas atrás. También la penitencia consiste en reconocernos nosotros que hemos fallado, reconocer que nos equivocamos y también pedirle perdón a Dios por aquellos que nosotros fallamos. Porque aquí aplicamos de nuevo lo de San Pablo, es soportarse los unos a los otros. Entonces, lo que hace Dios también es, de cierto modo, soportarnos, ya porque conocemos que tenemos nuestras falencias y nuestras debilidades. Entonces, qué bueno es que nosotros pongamos en oración a aquellas personas que no tienen esa capacidad de amar, que no tienen esa capacidad de abrir su corazón para expresarse a los demás. También oremos por aquellas personas que sí lo hacen y que sea Dios el Santísimo que cada día nos ayude a expresar ese amor a los demás de la manera más sana y confiada posible. Amén. Muy bien, y ahora vamos a dar inicio a lo que está conociendo la realidad. Imagínense, Sebas, de que en este día vamos a hablar algo muy bonito sobre que quizás tú y yo hemos crecido en eso, ¿cierto? Sobre lo que es el crecer en comunidad y en medio de una comunidad. Vemos de que en esta sección del programa vamos a trabajar algo sobre esa realidad de la iglesia, en la cual vamos a hablar sobre los grupos apostólicos y la importancia que tienen estos grupos dentro de la misma iglesia. Sabemos de que muchas vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y también a la vida matrimonial nacen desde ese núcleo de pastorales familiares, de grupos juveniles, de infancias misioneras, ¿cierto? Muchos grupos apostólicos que aportan a la iglesia para que nosotros podamos conocer sobre la palabra de Dios, sobre la importancia que tienen dentro de la vida del cristiano y sobre cómo nosotros podemos ir fortaleciéndonos para evangelizar y dar el anuncio del evangelio. De cierto modo, Wilson, podemos ver que también a lo largo de historia de nuestra Iglesia Católica, no solamente ahora hay que hacer hincapié en eso, se han formado grupos apostólicos. No solamente se trata de dejar el término de la Iglesia hacia un lado o llevarlo por otro camino lo que es la iglesia, porque verdaderamente la iglesia es como lo que se ha venido presentando en la actualidad, un sino donde todos caminamos juntos y en ese caminar juntos es donde se forman los grupos apostólicos que están al servicio del sacerdote, de la iglesia y también de la comunidad. Es muy bonito lo que dice Seba, ¿cierto? Por ejemplo, la sinodalidad, cosa que actualmente el Papa Francisco nos invita, ¿cierto? A vivir todos como hermanos y la importancia de no desligarnos de la iglesia, sino al contrario, estar muy unidos de la iglesia. Quizás podemos hablar desde esta sinodalidad sobre acoger a todas las personas que se acercan a las parroquias. Vemos de que en nuestros programas anteriores hemos hablado sobre la importancia primero de la familia y viendo ese recorrido familiar sobre la importancia que tiene la familia como núcleo central de la sociedad, como iglesia doméstica, como lugar donde nace una vocación y ahora donde se puede conformar también la familia en una pastoral dentro de la misma iglesia. No debemos de estar desligados de esta comunidad en medio de un templo, en medio de una parroquia, sino al contrario, estar muy unidos y muy cercanos a ellas. Como lo decíamos al principio, ¿cierto? Quizás, Sebas, yo por ejemplo puedo compartir desde mi experiencia. Yo nací desde un grupo apostólico dentro de mi iglesia, misionando en ella misma y ayudándole a muchos jóvenes y niños también a anunciar. Yo por ejemplo inicié en la pastoral juvenil en mi parroquia y luego más adelante fui llevando el mensaje también a los niños por medio de la catequesis. Y es una experiencia muy bonita en la cual por medio de la pastoral juvenil uno se acerca a los jóvenes y uno puede dar como su testimonio de vida. No sé si de pronto usted también tiene como esa experiencia parroquial desde los grupos apostólicos. Claro que sí, Wilson, vea que como lo habíamos venido comentando, o como lo había venido comentando yo personalmente en un anterior programa que estuve, yo puedo decir que mi vocación nació dentro de la iglesia, pero en el ámbito de los grupos apostólicos. Yo desde muy niño siempre estuve en el grupo de los acólitos primeramente, luego pasé a infancia misionera, al coro de la iglesia, pero el coro de la iglesia en cuestiones de Navidad, villancicos, toda esa cuestión. Mejor dicho, era el coro, el coro de parroquial, mejor dicho, de la mera voz de la parroquia. Así mismo, y también pasé a uno después, ya cuando va creciendo, al grupo juvenil. Y por último al grupo de los catequistas. Entonces, qué bonito es que nosotros en la iglesia podamos encontrar mucha diversidad
nosotros estamos llamados a estar dentro de una iglesia sirviendo, pero desde lo que sabemos hacer. Y qué bonito que esa capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros lo podamos poner en práctica al servicio de los demás, y qué mejor manera que de ponerlo por medio de un grupo apostólico. Muy bonito, ¿cierto? Por ejemplo, reconocer la importancia de los dones y talentos que Dios nos regala. Sabemos de que son muchos dones que debemos de poner al servicio de la comunidad, y es lo bonito de los grupos apostólicos, lo que nos enseñan, de que la iglesia está llamada primero a evangelizar, a ir hacia los otros, y lo podemos hacer también en medio de una comunidad, ¿cierto? Nosotros no podemos ir a anunciar la palabra de Dios de una manera desligada de la iglesia y de una manera individualista, sino que estamos en medio de una comunidad, y por medio de la comunidad también se va fortaleciendo la fe. Entonces, ese fortalecimiento de la fe en los grupos apostólicos dentro de la misma iglesia, ¿a qué aportan? A que muchas personas se acerquen desde su carisma, desde sus dones, desde los frutos que ellos mismos pueden dar. Como tú lo decías, ¿cierto? Usted participaba de un coro en Navidad, ¿cierto? Él desde su voz, desde lo que usted podía manifestar. Uno desde la juventud, también a ayudar a otros jóvenes a que conozcan de la palabra de Dios, a que ellos se acerquen y se encaminen hacia algo que es bueno para sus vidas. Entonces vemos de que los grupos apostólicos aportan a eso, al crecimiento espiritual dentro de la misma parroquia, al crecimiento espiritual de la persona y al crecimiento espiritual en la comunidad, en no sentirnos desligados. Y es muy bonito nosotros reconocer eso, el estar siempre al servicio del otro, cosa que nos invita siempre la palabra de Dios. Vayan y anuncien el Evangelio, vayan y ayuden a los que más lo necesitan. Y quizás aquí me viene a la mente este pasaje de la Biblia cuando Jesús le dice a las personas, ¿cierto? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve forastero y me hospedaste, ¿cierto? Sobre la importancia de reconocer que en el otro, cuando ayudo al otro, cuando evangelizo al otro, también veo el rostro de Cristo. Y cuando yo lo acojo dentro de un grupo, en este sentido valga la redundancia y todo lo que estamos diciendo, ¿cierto? En un grupo apostólico, esa persona se va a sentir acogida, se va a sentir acompañada, y esa persona más adelante va a acompañar a otras personas, van a seguir anunciando. Y es muy bonito nosotros reconocer eso, de que la importancia de los grupos apostólicos de la iglesia son los que animan y fortalecen desde la fuerza del Espíritu Santo, desde sus dones y carismas, a darle fuerza y dinamismo a la misma iglesia. Y es bonito reconocer eso, el dinamismo de la iglesia, que no es algo que simplemente se queda estático, sino algo que va cambiando conforme va pasando el tiempo, y cuando va cambiando va transformando la vida de las personas y también la vida personal, cosa que nosotros podemos manifestar, ¿cierto? Que desde esos grupos apostólicos podemos mirar de que Dios caló en nuestros corazones. Por ejemplo, yo desde mi experiencia de pastoral juvenil, Dios algún día llamó mi corazón para que yo pudiera anunciar a otras personas el mensaje de Dios, pero ya desde una vida más completa, desde una vida consagrada, y por eso nos estamos preparando para nosotros también anunciar a las otras personas desde nuestra propia vida y nuestro propio testimonio de vida en esos grupos apostólicos. Y esa importancia que tú dices de los grupos apostólicos en la parroquia, valga la redundancia, es muy importante. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que el sacerdote no trabaje solo, porque muchas veces también cuando nosotros estamos solamente en una vida de iglesia, pero una vida de iglesia de ir a la Santa Eucaristía, cuando está la fiesta patronal del santo del pueblo, nosotros pensamos, y como tú lo venías comentando, Wilson, hay que mirar esa importancia de los grupos apostólicos en la parroquia, porque muchas veces cuando nosotros tenemos una vida de iglesia, pero esa vida de iglesia que solamente se ve reflejada en el asistir a la Santa Eucaristía, asistir a las fiestas patronales, a la Semana Santa, en esas fechas importantes, nosotros pensamos que es que el sacerdote es el que hace todo lo de la parroquia solo, que él es el que organiza tal momento, no. Hay que mirar y darle también cavidad y la importancia que se merecen los grupos apostólicos dentro de la parroquia, porque de cierto modo ellos son los que hacen que el dinamismo de la parroquia avance, porque es que si está el sacerdote solo, digamos que con un seminarista o con un sacerdote más, eso no, sí va a tener avance, pero no va a tener el mismo avance que lo va a tener con los grupos parroquiales, con los grupos apostólicos, porque ellos son los que le dan la fuerza, le dan como la motricidad para que la parroquia avance en ese caminar pastoral, porque ellos son los colaboradores, los ayudantes de cierto modo del sacerdote para ayudar a evangelizar, para ayudar a llevar el evangelio a muchas más personas que no se pueden acercar a la iglesia de un modo específico, pero en ciertas labores, en ciertos servicios, nosotros como representantes o como asistentes a los grupos apostólicos podemos llevar esa palabra
a tantas personas que lo necesitan, y no necesariamente el sacerdote, sino que con la ayuda de muchos grupos se puede llegar a tantas personas. Y vuelto lo que es cierto, por ejemplo, reconocer la importancia de no el trabajo individual, lo que veníamos diciendo, el ayudar al que más lo necesita. En ese sentido, vemos de que tenemos una representación de Cristo en la tierra, ¿cierto? Una representación de ese ministerio mismo de Cristo, que es el sacerdote, como le decía Sebas. Y muy bonito reconocer de que nosotros somos los que debemos ayudar al sacerdote, que es en cierto sentido el que representa a Cristo en la tierra. Cosa que yo, por ejemplo, hago mucho en las catequesis de bautismo, es que nosotros como bautizados estamos llamados a anunciar. Mientras vamos creciendo en nuestra vida espiritual, nosotros después de la confirmación debemos estar más unidos y ligados a la parroquia. ¿Por qué? Porque al estar unidos y ligados a la parroquia, yo puedo testimoniar desde mi propia vida. Y cuando yo desde el bautismo me uno a la iglesia, me uno como un cuerpo místico de Cristo mismo. Sabemos de que la iglesia es su cabeza es Cristo, y sus miembros de esta iglesia en Cristo somos cada uno de nosotros. Y es lo que tú dices, la importancia de ayudar a los que están a la cabeza. Nosotros debemos de ser esas manos y esos pies que deben de ayudar a que la iglesia siga creciendo, evangelizándose y siendo testimonio de vida en medio del mundo que tanto lo necesita. Hoy en día vemos de que muchas personas se alejan de la iglesia, dicen que no tiene, como quien dice, que la iglesia es muy pobre en carismas y en dones. Y al contrario, cuando reconocemos de que la iglesia es rica en sus dones y carismas, podemos ir sirviendo. Por ejemplo, bueno, hablábamos desde el inicio, tú por ejemplo ayudabas desde un grupo de acólitos, yo ayudaba desde también un grupo juvenil, más adelante quizás fuimos catequistas, pero también es reconocer de que no simplemente la iglesia se quedan ciertos esquemas, sino que la iglesia es muy amplia para los gustos. Por ejemplo, hoy en día podemos hablar en los grupos apostólicos parroquiales, son lo que son los movimientos eclesiales, que son personas de que por medio de un carisma especial dan retiros espirituales y les gusta que otras personas por medio de estos retiros se conviertan, ¿cierto? Tengan como un cambio de vida en su interior y se vayan transformando para continuar ese caminar de conversión que estamos llamados a continuar diariamente y hacia un camino que nos debe de conducir siempre hacia el reino de los cielos. Desde también unos dones y unos carismas especiales en la iglesia, que es también, por ejemplo, las pastorales sociales que es la ayuda al que lo necesita, la caridad con el hermano. En estas pastorales sociales yo me puedo unir más que todo al sufrimiento del rostro de Cristo, que es pobre en medio de los pobres. Todos sabemos de que estamos pobres espiritualmente, pero hay personas que también están, lo que es más que espiritual, muchas veces materialmente, es ayudarle a esas personas para que se sientan llenas y plenas de Cristo desde la ayuda de la caridad. No una caridad simplemente como quien dice, para que me vean las demás personas, no, al contrario, una caridad que ayude a la otra persona a dignificarse. Y eso es lo que debe conducir siempre los grupos apostólicos dentro de la misma parroquia, a dignificar la persona humana en medio de la realidad que vive en la familiar, en la social, en la educativa, en la profesional, ¿cierto? Son muchas partes en las cuales nosotros podemos aplicar esta caridad pastoral. Y muy bonito cuando nosotros podemos aplicarla desde eso, desde el servicio y desde el estar tendiéndole la mano siempre al que más lo necesita. Pero sí, sea. Que mira que de cierto modo es muy bonito ver en nuestra iglesia lo que tú venías comentando de los diversos carismas y de los muchos servicios que hay en la iglesia y en los mismos grupos apostólicos, porque cuando nosotros entramos a un grupo apostólico es porque como es tan bonito ver que lo mismo que se nos decía de los cristianos en la antigüedad, que cuando se reunían tenían un mismo sentir, un mismo corazón, y que ese corazón esté basado dentro de las enseñanzas de Jesús, que nosotros lo que prediquemos, lo que vamos a anunciar por medio de nuestro carisma, por medio de nuestro grupo apostólico, sea basado en las enseñanzas de Jesús. Eso es lo más bonito, transmitir la buena nueva por medio de nosotros, que somos instrumentos para muchas más personas. Instrumentos, ¿cierto? Lo bonito de eso, reconocernos instrumentos del que lo necesita. Vemos entonces esa instrumentalidad de la iglesia, pero no instrumentalidad como una herramienta simplemente que se puede utilizar y después desechar, no, al contrario. Es una instrumentalización de la persona para construir la sociedad misma. Entonces, como lo veníamos diciendo, bueno, obviamente uno se vuelve como muy repetitivo en la idea, pero es por ejemplo el ayudar y el servir en medio de la comunidad. Pero lo que tú también hablabas, un tema muy importante sobre lo que tenían ellos en comunidad. Vemos de que San Pablo, cuando va a evangelizar a las comunidades en Asia, ¿cierto? En estas comunidades del Oriente, vemos de que son comunidades de que cuando conocen el Evangelio de Cristo, son comunidades que se unen a un grupo, y al unirse a un grupo, ellos van iniciando un camino espiritual todos juntos y unidos.
¿En qué sentido se ve, por ejemplo, esta comunidad de caminar siempre juntos? De que cuando una persona escuchaba la palabra de Dios, y también lo vemos hoy en día, cuando alguien escucha la palabra de Dios, se siente atraído hacia ella. Y cuando se siente atraído hacia ella, va en busca de querer más. Es como cuando Jesús está en la fuente con la samaritana, que ¿tú qué buscas? Yo te voy a llenar, ¿cierto? Te voy a dar agua, pero no un agua que simplemente es para calmar la sed, sino que es una agua que me va a llenar espiritualmente. Y eso es lo que se hace en las primeras comunidades. Después de que ellos escuchan esa primer sorbo, por así decirlo, de la palabra de Dios, ellos quieren seguir más, ¿cierto? Seguir llenando ese espíritu de Jesús. Y después de que están completamente convencidos de una conversión, de que Jesús transforma las vidas y de que Jesús siempre está en medio de ellos, ellos ponen todo como en un común denominador para todos, lo mismo para todos. Entonces vemos de que la comunidad, obviamente hay personas que tienen mayor recursos que otras. Y entonces, ¿qué es lo que hace la comunidad? Al ver de que hay personas que realmente necesitaban, en cierto sentido, más cosas materiales, el que más tenía vendía algunas propiedades y luego la distribuían entre todos para tener todo en comunidad. Y es muy bonito ver eso, de que la iglesia desde sus inicios, desde la predicación de Jesucristo, desde las primeras comunidades cristianas, ¿qué es lo que aplican siempre? El ayudar al hermano que tengo a mi lado. Que si por ejemplo usted algún día se siente triste o alguna cosa, yo qué puedo hacer también desde mi propia experiencia de vida, el estar cercano a usted, el acompañarlo, el escucharlo. Muchas veces tendemos también de que simplemente los que están dentro de la misma iglesia son los que sirven, pero no, también desde una vida cotidiana también podemos participar desde diría yo, de una pastoral del diario vivir, una pastoral del común, que es ayudar a que la otra persona se sienta escuchada, se sienta alegre, y que también esa persona, cuando yo me le acerco y cuando se siente así, esta persona pueda llenarse también de la palabra de Dios. Basta muchas veces con simplemente decir un Dios te bendiga, un Dios te ama, un Dios te quiere en este día feliz, te quiere de una manera participando de su alegría, y muchas veces muchas personas se van alegrando con eso. Entonces simplemente también, por ejemplo, desde la experiencia de vida, uno se da cuenta de que no simplemente nos quedamos en un grupo apostólico dentro de una estructura de iglesia, sino que también el grupo apostólico también se puede realizar desde una pastoral del diario común, del diario vivir. Y es muy bonito, por ejemplo, nosotros reconocer también eso, que no simplemente debemos de servir en algo específico, sino que también debemos de servir dentro de la misma iglesia, desde nuestra propia realidad y desde nuestro propio testimonio de vida en el diario vivir, ¿cierto? En el estudio, en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con todas las personas que nos rodean. Es que es precisamente eso que tú venías comentando, de servir en nuestro diario vivir a las demás personas. Eso es no plenamente participar de un grupo apostólico, pero de cierto modo sí estar sirviendo a la iglesia, porque muchas veces uno cuando va a parroquias y se encuentra muchas personas, uno les pregunta: ¿y por qué no participan de tal grupo apostólico? ¿O por qué no están en un grupo parroquial? No me queda tiempo, no me queda tiempo simplemente. Pero entonces hay que ver que desde ese trabajo en el que nosotros estamos, si estamos trabajando o si estamos haciendo alguna otra ocupación, lo más bonito de que nosotros hagamos ese trabajo, esa ocupación, es que podamos mirar que sí podemos servir realmente a los demás. Y ese servir realmente a los demás es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos entrar en un ambiente de servicio, en un ambiente de eclesialidad con todos, porque es que eso es la iglesia, el servir los unos a los otros, porque es que eso es lo que nos enseñó el Señor, que Él no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Entonces podemos ver que eso que nos transmitió Él es lo que nosotros debemos transmitir a muchas más personas, en el diario vivir, que nosotros, aquella persona que nos encontremos en la calle, si está con mucho trabajo, si está con muchas ocupaciones, podamos servirle desde lo que tenemos. Esa es la vocación más bonita a la que nos llama el Señor, y esa vocación es la que se debe ver reflejada en los grupos apostólicos, en los grupos parroquiales. No solamente servir al Señor, sino servir a tantas personas, porque es que en el hermano es donde se manifiesta el Señor. Que precisamente eso que tú venías comentando, lo de las obras de misericordia, y cuando el Señor mismo nos dice que cuando Él tuvo hambre y le dimos de beber, eso se ve reflejado en un hermano, y eso es lo que nosotros podemos hacer a través de nuestros grupos apostólicos, a través de nuestros grupos parroquiales, porque es ahí donde encontramos la vocación de servir a los demás. Y es bonito ver eso, ¿cierto? Lo que es la importancia de los carismas, como ya le hemos hablado durante el programa. Los carismas, el servicio, la caridad apostólica, el estar cercano al hermano. Y es muy bonito nosotros reconocer esa riqueza que tiene la iglesia, que se ve desde sus primeros inicios en las comunidades cristianas primitivas,
que todo lo tenían en común, todo lo tenían al servicio, pero primero que todo también hay que reconocer unas cualidades que se deben de dar dentro de un grupo apostólico parroquial, en el cual deben de dar primero que todo, pues obviamente cuando yo escucho la palabra de Dios, la acojo en mi interior, y cuando la acojo en mi interior soy capaz de testimoniarla, y al testimoniarla también soy capaz de dar con lo que es desde mi vida un testimonio de fe. Si Jesús realmente ha tocado mi corazón, yo soy capaz de dar un cambio de vida constantemente, un cambio de vida que obviamente al principio no es fácil, pero mientras vamos avanzando, mientras vamos caminando en ese crecimiento espiritual, voy a poder acercarme al corazón de Dios y al corazón de lo que es mi interior, de tener ese corazón de Dios que habla al interior del hombre, y que al hablar al interior del hombre, el hombre se va interpelando, ¿cierto? Se va cuestionando, bueno, ¿yo para qué vine al mundo? ¿Yo qué realmente estoy haciendo en el mundo? ¿Yo qué estoy haciendo con las personas que más lo necesitan? Y lo que tú decías también, que muchas personas, muchos sacerdotes o personas que se encuentran dentro de la parroquia dicen, bueno, ¿usted por qué no sirve dentro de la parroquia? ¿Usted pertenece a este sector? ¿Usted por qué no viene a la iglesia? Y muchas veces también es reconocer de que algunas personas sabemos de que por la realidad del trabajo, de su estudio, muchas veces no le queda fácil, pero también desde la oración podemos hacer también un acto apostólico dentro de la misma iglesia, que si no me da la capacidad de ir al templo o compartir en un grupo apostólico el carisma o algo especial, también puedo hacerlo desde mi hogar, rezando el rosario, meditando la palabra de Dios y orando por los que van y anuncian el Evangelio de Dios a las demás personas. Y esa interpelación de la que tú hablas es la que nos debe llevar a cada uno de nosotros a encontrar nuestro verdadero carisma y servicio dentro de la iglesia. Y como lo hemos venido comentando durante todo el programa, podemos ver que en la iglesia hay mucha diversidad de carismas. Y qué bonito que nosotros como cristianos que somos podamos encontrar en la iglesia un grupo en el cual servir. En la iglesia hay muchos grupos, que porque yo no sirvo para leer la palabra de Dios, que yo no sirvo para ser ministra de la comunión. Hay muchos más grupos apostólicos dentro de la iglesia en los cuales nosotros podemos prestar ese servicio de lo que Dios nos ha dado para con cada uno de nosotros. Ahí está, Seba, ¿cierto? Y la invitación para que ustedes que están en sus hogares y que están viendo quizás nuestro programa, de que se acerquen también a la iglesia, de que ayudemos al hermano y de que nos acerquemos a ayudar en los momentos más necesarios. Y ustedes también pueden ayudar a que muchas vocaciones también se formen dentro de la misma iglesia, orando por cada uno de ellos, orando por nosotros y orando para que la iglesia siga creciendo y se siga fortaleciendo en el anuncio del Evangelio y de la palabra de Dios. Bueno, y ahora después de haber conocido durante este programa lo que son los grupos apostólicos, pasemos a ver el testimonio de un sacerdote que nos contará cómo nació su vocación. Cordial saludo a todos. Soy el padre José Luis Marulanda Castañeda. Nací en el municipio de La Unión, Antioquia. Mis padres son Alberto Marulanda y María del Socorro Castañeda. Somos 7 hijos en este hogar, de los cuales yo soy el mayor. Aunque nací en La Unión, mi familia desde niños nos trasladamos a vivir al municipio de Abejorral. Entonces, pues allí es donde viví casi toda mi experiencia vocacional y de estudios de primaria y de bachillerato. Quiero compartir con todos ustedes un poco acerca de mi vocación. Aunque la vocación a la que nos llama el Señor, sea la vida religiosa o el sacerdocio, es una vocación extraordinaria, Dios se vale de modos ordinarios para llamarlo a uno, a veces sencillos, que a una persona le pueden parecer muy normales. Yo les cuento que siendo un niño y como vivíamos en el campo, era difícil salir a la Eucaristía al pueblo. Pero mi papá y mi mamá siempre tenían la costumbre, en primer lugar los domingos, de ponernos a todos a escuchar la Santa Misa por la radio. Entonces nos reuníamos en familia a las 12 del día a escuchar la misa del pueblo. Y luego en semana siempre rezábamos, fuera el rosario o la novena a María Auxiliadora, que en mi familia, mi mamá en especial, es muy devota de María Auxiliadora. Y creo que allí fue naciendo y germinando mi vocación, escuchando a mis papás rezar
y a veces aunque nos dormíamos, pero ellos siempre continuaban. Por eso es tan bonito el testimonio. Por eso yo invito a las familias a que oren, y si de pronto los hijos están en otra cosa o ya no quieren de pronto orar o les da sueñito, papá y mamá, ustedes sigan orando, que ese testimonio ayuda. Y ahí fue donde yo fui escuchando el llamado del Señor. Después, en una etapa de mi vida, de pronto dejé un poco el asunto de la vocación. Pensaba que tal vez eso era una cosa muy mía y no del Señor de verdad. Y entonces empecé a trabajar. Y mientras estaba trabajando, los estudiantes me decían una frase muy curiosa que a mí me fue como calando en la mente y en el corazón. Yo enseñaba y me decían los estudiantes: profe, usted echa cantaleta como un cura. Y me parecía como curioso eso. De tal modo que tal vez en la voz de los jóvenes el Señor me fue recordando el llamado. Y así fue como en el año 2006 decidí ingresar al seminario, renunciar a mi trabajo, a todo, e irme al seminario para descubrir si sí era verdaderamente que el Señor me estaba llamando. Desde ese entonces descubrí que el Señor me llamaba a esta vocación, que es maravillosa. Me ordené sacerdote en el año 2016 en mi pueblo Abejorral. Celebré una de las primeras Eucaristías en mi pueblo natal, el municipio de La Unión. Trabajé luego en el municipio del Peñol un año y luego llevo aquí en el seminario el resto del tiempo, 6 años de mi vida sacerdotal. Muy contento, muy feliz. He experimentado en mi vida el amor de Dios a través de todos ustedes, con su oración, con su cariño, con todo lo que ustedes hacen por nosotros desde las parroquias, desde el acompañamiento. He sentido también el amor de Dios a través de mis hermanos los sacerdotes, en la fraternidad, en el cariño. Esta vocación vale la pena. Y si alguno de ustedes que me está viendo, me está escuchando, siente que de pronto el Señor le está llamando, no duden en decirle que sí. Acérquese, hable con el promotor vocacional, con su párroco, con uno de los sacerdotes de su parroquia, para que viva una experiencia maravillosa. Y si el Señor le llama, Él no defrauda. Nos hará sentir muy felices y le dará plenitud a nuestra vida. Agradecemos a todas las personas que acogieron en sus hogares el programa en este día. Esperamos de que también por medio de lo que nosotros estamos dando el tema, sobre lo que nosotros estemos anunciando, sirva para su fortalecimiento espiritual y también para que nosotros conozcamos de la Iglesia, miremos qué es lo que la Iglesia hace y realiza, para yo no sentirme alejado de ella, sino al contrario, estar más unido a ella. También, como lo decíamos, por medio del testimonio, por medio de la oración y por medio del acompañamiento del hermano que más lo necesita. Practiquemos la caridad con el que tenemos al lado, con nuestro vecino, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros padres, también los padres con sus hijos, en el cual también ellos vean el rostro de Dios que es alegre y el rostro de Dios que los invita a anunciar, a estar al lado de Él, y para que nos sintamos cercanos a la Iglesia, que es Cristo mismo también en medio de la tierra. Lo más bonito de compartir la caridad fraterna es a lo que nos invita el Señor, a ser felices y a servir a los demás con amor. Dios los bendiga. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este programa. Ya hemos conocido un poco más de Iglesia, pero los invitamos para que dentro de 8 días se sintonicen, se conecten con nosotros y también aprendamos qué es lo que la Iglesia nos quiere decir conforme a las reflexiones que hacemos de la palabra de Dios, del tema tratado en el programa, y también sobre conocer la realidad, el testimonio vocacional de seminaristas, sacerdotes, y más adelante quizás vamos a ver testimonio también de religiosas, de cómo también en el seno de la Iglesia y en el seno también de una familia nace una vocación para anunciar el mensaje de Dios y para anunciar lo que Dios quiere en medio de los corazones de los hombres. Dios los bendiga y que el Señor acompañe siempre su vida y que la Madre Santísima los cubra siempre bajo su manto. Bendiciones.